Porque necesariamente la juventud cuestiona esa sociedad para transformarla, para denunciarle sus fallas, sus contradicciones y sus desigualdades. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Simón Bolívar. Cara y sello. Debatiendo, ganamos todos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva entrega de Cara y Sello, Debatiendo, Ganamos Todos. El programa que escudriña los acontecimientos que modelan el pulso de nuestra querida Colombia. Bueno, mi nombre es Ana María Segura y el día de hoy estaremos hablando sobre el ataque cibernético que presentó Colombia este pasado 13 de diciembre. De septiembre. Como primera invitada tenemos a Claudia Gómez Blanco. Es una empresaria, consultora, auditora y educadora en ciberseguridad con experiencia en más de 18 años en gerencia de proyectos de seguridad y tecnología de información y continuidad en negocios en el sector estatal y privado, nacional e internacional, fortaleciendo su gobierno, su formación y protección de datos. Líder de equipos tenientes a General Cultura unificada de seguridad de información en las organizaciones. Bueno, mucho gusto, también me presento, soy Laura, voy a estar acá acompañando a mi panelista Ana y a nuestros dos invitados. Ahora les presento a César Augusto Barón Vanegas. Él es abogado de la Universidad Gran Colombia de Bogotá, candidato a magíster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral de Buenos Aires, con experiencia profesional de 7 años en Derecho de Autor y Signos Distintivos, con experiencia laboral en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y en diferentes firmas. Actualmente, creador del blog AboWec y socio fundador de la firma Brief Lab, así como CEO de El API Colombia. Mucho gusto, César, Claudia, ¿cómo están? Mucho gusto, Ana María y Laura. Gracias por esta invitación, también un gusto conocer a César y pues para mí es mi primera experiencia en un programa radial. Les contaba fuera de micrófono que me gusta mucho la radio, soy ingeniera de sistemas, pero siempre he practicado temas de comunicación y me encanta poder hablarle a la gente de una manera que se entienda y que sea clara. Muchísimas gracias por la invitación, realmente es un placer también compartir este tipo de espacios. Cuando estaba en Universidad de la Gran Colombia también teníamos este tipo de espacios universitarios donde podemos conversar sobre este tipo de temas y pues es un honor poder estar con ustedes. Bueno, entonces a continuación nuestra compañera Laura nos va a hablar sobre pues qué acontecimientos fueron los que pasaron, los hechos y pues para que nuestros oyentes también tengan un poco más claro qué se vivió. Bueno, podemos empezar, como mencionaba mi compañera, que el 13 de septiembre ya oficialmente hubo una caída de todos los sistemas, los aplicativos en la rama judicial, por ejemplo, que fue una de las más afectadas, ¿no? Tengo entendido que ya van como más de 60 entidades estatales donde se quedaron por completo sin sus bases de datos. No entiendo acá bien cómo es el tema de si están encriptadas o como tal secuestrados los datos. Acá pues ahorita lo vamos a hablar claramente con nuestros invitados que son expertos en el tema. Entonces, a grandes rasgos tenemos a la compañía, o bueno, empresa, IFX Networks, que es la encargada, o bueno, la que maneja básicamente todas estas plataformas para las entidades estatales, por lo menos acá para Colombia, por ejemplo. Y más o menos a las 2 p.m. del 12 de septiembre, es decir, el día anterior, se presentan irregularidades en el sistema. Sin embargo, hasta el día siguiente, a las 5 de la mañana, es que se reporta oficialmente que hay una caída por completo de estos sistemas, que los datos no se encuentran. Y además, algo curioso, los perpetradores de este delito dejaron en las pantallas un mensaje y una imagen. De pronto tal vez a burla, yo lo veo de esa manera porque era el muñequito de Mario Bros. Y aparte un mensaje que básicamente decía como que la única opción que se tenía era comunicarse con ellos y si no lo hacían y negociaban, inmediatamente se le encontraba el cliente a eso en la Deep Web.
si no estoy mal. Ujú. Listo. Entonces, podríamos dar inicio con la siguiente pregunta, y es, ¿qué tan responsables están siendo las entidades nacionales en cuanto a las consecuencias de estos ciberataques? Es decir, ¿se ha manejado adecuadamente esta situación? Bueno, en temas digamos, jurídicos, dentro del aspecto que me corresponde hablar, realmente sí existe algún tipo de responsabilidad en respecto al sistema de contratación que actualmente existe con este tipo de cosas. Anteriormente, más o menos entre 1994 y 95, existió la opción de crear una agencia nacional de ciberseguridad. Sin embargo, eso no fue posible y durante todo este periodo de tiempo hemos estado navegando prácticamente a oscuras. Y bien ustedes saben, la tecnología avanza a pasos de gigante, pero el derecho avanza a pasos de hormiga realmente. Y la gente no es consciente, nuestros legisladores tampoco son conscientes del nivel de desastre que puede ocasionar esto. Me remonto a los años, a principios de los años 90, donde en Boston, en Estados Unidos, hubo un ciberataque de tal magnitud que prácticamente acabó con todo el sistema eléctrico de esa ciudad, y de ahí se empezaron a ocurrir diversos políticas a nivel nacional dentro de los Estados Unidos, en los cuales promovieron las agencias de ciberseguridad dentro de este país. Y en la región, por lo menos aquí en Latinoamérica, no ha existido algo similar. Entonces aquí se tiene que evaluar primero qué es lo que le hace falta a Colombia en cuanto a ciberseguridad, cuáles son las empresas que están encargadas de esto, auditar a estas empresas, y desde luego también contar con gente especializada dentro del marco de la ingeniería de sistemas, o que manejen temas de data science, que sean personas expertas que estén detrás de todo el proceso, digamos, de encriptación, que en este caso falló por parte de la empresa IF Networks. Ok. Bueno, y de mi lado, ¿yo qué les puedo contar? Responsabilidad en este momento en el que mundialmente está todo el mundo siendo vulnerable ante este tipo de ataques, pues la responsabilidad es de todos, ¿sí? Acá no le podemos adjudicar la responsabilidad al Estado o a las entidades. Lo que comenta César es cierto, hace muchos años se viene intentando conformar una agencia digital de ciberseguridad a nivel nacional, y en algunos estudios que junto con mis colegas hemos venido como analizando y revisando, cuando por ejemplo, se pone en contexto hacia los profesionales de seguridad para que analicen las normas, lo que yo veo desde mi perspectiva es que primero la burocracia no ayuda, ¿sí? O sea, no solucionamos el problema si creamos una agencia digital de seguridad, ¿sí? Es otro ente más. Lo solucionamos si agilizamos las acciones que esta entidad puede llegar a suministrar hacia nosotros los colombianos, porque esta agencia no va a servirle solo al gobierno. Esta agencia, la idea es que su fin principal sea la custodia de los bienes y la información de los colombianos. Entonces, desde ese punto de vista, la responsabilidad viene siendo de todos. Y aquí hay un punto en el que quiero empezar a dejar el mensaje, y es que no solamente la infraestructura protege, realmente somos nosotros los que usamos la infraestructura los que deberíamos estar capacitados y sobre todo sensibilizados para entender que este problema ya es mundial, que se nos presenta a nosotros 4 o a la persona que está en el máster, o cuando nos subimos al Transmilenio, y a las personas que están ahí porque ya tienen un aparato celular en sus manos. Entonces aquí fueron 700 máquinas, según entiendo, y más de 70 o 60 empresas, que no sé exactamente el número porque pues eso lo están apenas estudiando, pero realmente el ciberataque tiene muchas más gamas de expansión, no son solamente esas. Entonces la respuesta sería la responsabilidad de todos. Sí hay agentes que tienen que empezar a tomar acciones, pero yo siento que es más de agilizar, ¿no? No de, como tú decías, la tecnología va a pasos agigantados y el derecho a pasos de hormiga. Entonces hay que poner un medio entre eso y buscar que la cosa agilice. Bueno, esto es muy cierto. Realmente, como han mencionado nuestros dos invitados, el derecho cubre muy poco de lo que en la actualidad podemos ver como tal, pues, que se ha venido implementando, por ejemplo, desde la pandemia, que fue como el primer paso en el que se obliga
a todo el sistema a trasladarse a lo cibernético, ¿no? Mm. Entonces, realmente es muy reciente y por lo que veo somos bastante dependientes, por ejemplo, de otras entidades ajenas y no tenemos esa capacidad, digamos, no sé, por ejemplo, de tener toda esa información aquí, de gestionarla y entonces, Autónomo. sí, ¿a qué recurrimos? A otros entes externos de otros países Ujú. que puedan suministrarnos pues todo este alcance. Exacto. Bueno, yo aquí también quisiera hacer una preguntita extra antes de abrir como más tema, y es directamente hacia acá nuestra invitada Claudia, y es si tú nos podrías hacer el favor de explicar bien en qué consiste, o sea, cómo así que es secuestro de datos o digital, cómo, en qué consiste lo que pasó. Vale. Ese secuestro es más conocido, digamos, en términos de inglés como ransomware, ¿sí? En español lo traducimos como secuestro de información. Entonces, si analizamos la expresión por partes, ¿qué es el secuestro? Es tomar algo que no es tuyo y pedir un rescate. Y si le sumamos la palabra, la expresión de información, pues te están secuestrando tus datos por los cuales van a pedir un rescate, generalmente es económico. ¿Eso qué significa? Que el secuestro en este caso se ve como un cifrado, que si lo pasamos a términos para que la gente entienda, es como un disfraz, un antifaz, un disfraz que se le pone a la información y solamente quien lo disfraza, quien lo cifra, tiene el código para recuperarlo. Entonces, por ese código es que piden un rescate, para que tú vuelvas a tener la información como era antes. Lo que sucede y que tú dijiste de las pantallas es el mensaje que el ciberatacante deja en el PC, generalmente son los PCs, de las entidades o de las personas que fueron en ese momento atacadas, y la infección o el ataque puede empezar a expandirse por toda la red si un equipo está conectado en esa red. Okay, y bueno, o sea, acá ya vemos como la raíz del problema. Ahora, en un caso en el que tuviéramos como, digamos, la capacidad acá en Colombia, puntualmente solo en las redes de Colombia, ¿qué solución se le puede dar? O sea, ¿de qué forma un profesional en la materia puede llegar a recuperar eso? ¿O ahí directamente se tendría que negociar con los que secuestraron estos datos? Los especialistas en el tema lo que aconsejan es nunca pagar, porque así le estamos ayudando al ciberdelincuente a seguir con el delito, ¿sí? Es lo mismo que sucede con los delitos normales. Entonces aquí la solución siempre de raíz es primero tener una copia de seguridad actualizada y probada, que es lo que generalmente como cultura latina nosotros siempre estamos acostumbrados a corregir y no a prevenir, ¿sí? Y eso es lo que ha venido pasando durante estos años. No solamente este ciberataque, o sea, la gente empezó a alertarse porque fue masivo. Lo que sucede es que han venido sucediendo otras cosas. Recordemos el ataque a Sanitas, recordemos el ataque al INVIMA, ¿sí? Recordemos el ataque a todas esas otras entidades. Este fue porque fue a gran escala, ¿sí? Pero si sumamos los anteriores ha pasado lo mismo. Entonces, lo que tengo entendido es que, por ejemplo, IFX tenía entre sus plataformas también las copias de seguridad de algunas de esas entidades. Entonces, cifraron la información, pero también cifraron las copias de seguridad. Por eso es tan importante también aquí un tema que la gente no toca y es lo concerniente a plan de continuidad del negocio. El plan de continuidad es el plan B de las compañías, sean pequeñas o grandes, donde tú vas a garantizar que en caso de un incidente como estos, tú te vas a levantar con tu operación en otro lado, pero entendiendo que si tienes la copia de seguridad resguardada en otra parte, pues vas a poder hacerlo más fácilmente, no como pasó en este caso. Listo. Actualmente se está llegando, o sea, se ha pensado en pagar ese rescate, porque, digamos, tengo entendido, ya salieron algunas noticias donde ya se está pidiendo cuidado en general a la comunidad de qué tipo de mensajes le llegan, porque se está corriendo riesgo de que algunos datos, algunas bases ya estén en venta. Mira, yo no tengo información certera de eso. Lo que sí te sé decir es que lo que se recomienda es no pagar, ¿sí? Y también aquí voy a dar otro mensaje y es que ayer estuve viendo y escuchando la nota que hizo El Tiempo al consejero de las TIC y al asesor de presidencia, se llama Julio César Mancipe. Es una nota de 34 minutos. En la nota hablan dos periodistas, no sé si realmente son periodistas o no sé el título. Y lo que sí les puedo decir es que
como sucede en cualquier tipo de incidente y no que sea de ciberseguridad, lo que hay que primero hay que mantener la calma y segundo saber actuar bien, sin emociones y con la cabeza fría. Aquí también hago un llamado a los medios de comunicación que vienen lamentablemente manipulando cierta información, quizás para tener fama o para otras cosas, pero realmente eso es lo que no necesitamos. El país necesita información certera y manejada con mucho cuidado. En mi modo de ver, fueron bastante alarmistas, pensando que la opinión y la actitud que está tomando ahorita el gobierno y las entidades estatales es muy tranquila. Ellos estaban tranquilos porque estaban dando una nota, pero finalmente no es la forma de proceder. Los medios de comunicación tienen el deber y la responsabilidad de informar de manera certera y tranquila al público, que es lo que no está pasando. Claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo recomendable ahorita? Además de calma, el empezar también como usuarios de todo este tipo de aplicativos, de sistemas, ser responsables con qué información compartimos, a qué links entramos, bueno, todo este tipo de cositas, bueno. Y me gustaría aquí ya avanzar con otra pregunta hacia nuestro invitado César, y es, si estos ciberataques se pueden ver desde una perspectiva de control económico, social o de Estado. Si la pregunta si la pregunta se refiere sobre si el ataque tuvo un incidente político, económico, social, pues realmente no es claro. En principio porque el ransomware que se ejecutó fue por medio de un grupo de hackers que se llama Ransom House. Y Ransom House por lo general no suele tener una visión activista de las cosas, como por ejemplo lo es Anonymous, otro grupo de activistas en el que trabajan. Ellos, su principal objetivo es el tema económico y que ese cifrado de información tenga una recopilación económica. O sea, el ataque fue bastante grande porque incluso lo que decían en algunos medios, como dice, digamos que tienden a exagerar un poco, pero sí es cierto en cuanto al tema de que prácticamente fue un golpe bastante fuerte a las instituciones colombianas. ¿Eso qué quiere decir? Que a la larga pues, las instituciones colombianas no están preparadas para ciberataques de este tipo. Y eso da a entender de que desde hace muchos años el gobierno colombiano como tal no le ha parado bolas a este tema, que es tan crucial para todo el tema de información. Y no solamente esto, o sea, la mayoría de las bases de datos que funcionan, que fueron atacadas, son cruciales para toda la administración, como por ejemplo la Administración de Justicia, que fue atacada también. La Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se supone que resguardamos todos nuestros datos personales o que las empresas están obligadas a resguardarlas, fue atacada también. Entonces este ataque fue tan contundente que incluso los organismos del Estado están persiguiendo incluso de forma penal a los representantes de Apex Networks por esto mismo. Ya la pregunta es, más bien sería, ¿por qué el Estado colombiano, en representación de sus anteriores gobiernos, no hizo nada al respecto durante todo este periodo de tiempo? Teniendo en cuenta de que muchas veces incluso dentro del Ministerio, no solamente el Interior, sino el de las TIC, se ha advertido de un ataque de esta magnitud y aún así no se desarrolló ningún tipo de prevención contra este tipo de ataques. Antes de irnos a nuestra pausa, me gustaría hacer una preguntita rápida, digamos, en lo que tú nos respondes también, cuando te refieres a los secuestradores de datos en Ransom House y Anonymous, tú mencionas la palabra activistas. ¿Por qué activistas? ¿A qué te refieres con eso? Cuando me refiero a hacktivistas, me refiero a personas que ejecutan algún tipo de hackeo, pero con el fin de liberar información. O sea, de que se esté brindando a la opinión pública la realidad de las cosas. Pero hay distintos tipos de hackers en los cuales se dedican incluso también a la persecución de personas, robo de datos, incluso ya con la llegada de las tecnologías 5G se está hablando de personas que por medio de dispositivos IoT puedan espiar. O sea, un televisor que tenga un sistema de cámaras puede espiarnos, escucharnos, y cualquier persona
puede hablar de eso. Creo que se llama DDoS, no sé si Claudia nos me puede corregir de eso. DDoS es el espionaje que pueden hacer contra cualquiera de nosotros. Entonces es un peligro porque si todavía nosotros estamos explorando lo que está pasando con nuestros datos o la información que está pasando, ahora imagínense cuando nosotros entremos a las tecnologías 5G o a las tecnologías de Internet de las cosas, donde todos los objetos que están a nuestro alrededor nos van a escuchar y nos van a ver. Bueno, César, muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos, oyentes. Cara y sello, debatiendo ganamos todos. La radio evoluciona y en la Sergio lo sabemos. Interactividad, música, tendencias e innovación en la Sergio Radio, tu nueva plataforma. La comunicación se ha reinventado y hoy es en gran parte digital. El mundo globalizado necesita profesionales competentes en las nuevas tendencias internacionales. En la Sergio, formamos profesionales integrales, expertos en la producción de mensajes y contenidos para todos los medios, y en la planeación y ejecución de comunicación organizacional y empresarial. Estudia Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. La mente es un gran laberinto y entenderla ayuda a conocernos y también a mejorar el mundo que nos rodea, a entender los procesos humanos y a construir un mejor país. Porque un psicólogo integral piensa en el bienestar de las personas, promueve la resolución de conflictos e interviene en la solución de problemáticas sociales. Así son los psicólogos de la Sergio, con pensamiento crítico y compromiso ético, que desde diversos campos impactan la sociedad. Estudia psicología en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. ¿Qué pasa en la 72 con Caracas? La 72 pasará por debajo. A nivel de la vía seguirán los buses por la Caracas y elevado va el metro. ¿Pero qué están haciendo en el separador entre la carrera 13 y 15? Un cuarto carril para facilitar el tráfico durante las obras. Avanza la construcción del intercambiador vial de la calle 72. La primera línea del metro de Bogotá cuenta hoy con más de 2.300 trabajadores. Bogotá está mejorando, con más trabajo para su gente. El metro hace parte de nuestra vida. Alcaldía Mayor de Bogotá, metrodebogotá.gov.co. El rock, que te hará mover la cabeza solo por la Sergio Radio. La Sergio Radio evoluciona. Esta es la Sergio Radio, emisora de la Universidad Sergio Arboleda, www.usergioarboleda.edu.co/emisora. La Sergio Radio evoluciona. Bueno, oyentes, volvemos con Cara y Sello, debatiendo ganamos todos. Habíamos quedado en nuestra segunda pregunta, pero antes de avanzar, vamos a retomar la parte de, por ejemplo, la legislación colombiana, en cómo, qué hace el gobierno frente a estos ciberataques, si ya efectivamente se está realizando pues un caso donde se trate de penalizar ya, por ejemplo, lo que decíamos a esta empresa, pues que fue la gran afectada, porque pues no tuvo respaldos o no hizo pues el trabajo que le corresponde hacer. Entonces, ¿cómo vemos este caso ahora desde la parte legislativa? Bueno, desde la parte jurídica realmente hay varias vertientes, ¿no? Hay una parte que es de responsabilidad civil contractual dentro del derecho civil y hay otra que es de responsabilidades penales que hay detrás. Cuando estamos hablando de la responsabilidad civil extracontractual que hubo, obviamente estamos hablando del tipo de responsabilidad que tuvo esta empresa Effect Networks respecto a al ciberataque, porque ellos no solventaron esto, como por ejemplo decía Claudia hace un rato, de por qué ellos tenían los respaldos también tan descubiertos para que también puedan ser cifrados. O sea, no hubo, digamos, una diligencia respecto a la custodia de esos datos, por tanto,
pueden ser acreedores de que los multen o incluso que pues, tengan algún tipo de responsabilidad comercial en el caso de que puedan incluso pues, embargar todas sus cuentas en este caso. Respecto al tema penal, pues Colombia está adscrito al Convenio de Budapest, que es un convenio sobre ciberseguridad a nivel internacional. Por tanto, pues Colombia se ha adscrito a diversas políticas relacionadas con este tipo de ataques. El Código Penal actual, por ejemplo, está dentro del artículo 273 del Código Penal, el que habla sobre la vulneración de métodos tecnológicos de información. Y evidentemente esto sería en contra pues las personas que ejecutaron el hackeo. El problema es que estas personas no están aquí en Colombia, son personas que están por fuera del país, muchas veces son de la India, Kazajstán o incluso ataques desde China. Entonces el problema es ubicarlos y pues viene siendo un problema a nivel internacional que no solo Colombia comparte con este tipo de ataques, sino con otros países. Bueno, ahí tocaría discutir realmente cuál es el futuro de IFEX Networks, ¿no? Cuáles son los representantes que tienen aquí, porque ellos tienen presencia en varios países de Latinoamérica. Entonces, ¿quién es la persona que está, quién es la persona que está al frente de esto? ¿Quién es la imagen de esta empresa a nivel Latinoamérica y cuáles son las consecuencias que tendría, no solamente aquí, porque también hackearon en otros países, cuáles son las consecuencias que tendría en cada uno de ellos? Claro, sí, efectivamente. De hecho, Colombia se da cuenta de todo este hackeo porque se comienza desde Chile, pues que hay una caída, pues usuarios que molestos nos dicen algo está pasando aquí, efectivamente, pues después nos damos cuenta que Colombia también es uno de los países implicados en este proceso. Por ejemplo, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura nos dice que se suspenden los términos judiciales en todo el territorio nacional por esta misma caída de los sistemas de ellos y de toda la información que tenían. ¿Esto cómo puede afectar en general a Colombia? Pues realmente, por lo que se podemos ver, es que el ataque fue bastante violento en el sentido de que no sabemos cuál fue el alcance de ese daño. Y se trata, y cuando el mismo presidente del Consejo Superior de la Judicatura hizo este anuncio, lo que se dedujo de esto es que el ataque fue tan masivo de que en realidad los datos que se perdieron ahí son muy pocas, o sea, no se van a poder recuperar de forma tan fácil. Empezando porque ya la rama judicial durante un periodo de tiempo bastante largo estuvo recopilando información de forma física, porque antes de la pandemia muchos procesos se llevaban a cabo de forma física, o sea, teníamos que tener unas carpetas enormes para poder ejecutar un proceso, pero ahorita con la pandemia todo se llevó a la virtualidad. Entonces, todos esos datos que se fueron digitalizando terminaron siendo eliminados de forma física y digital. Ahora con este problema, pues hay un problema enorme y eso no lo vamos a ver ahorita, quizá lo vayamos a ver durante los próximos años. Entonces, es realmente un llamado de atención a las instituciones de no, digamos, por debajear el tema del ciberataque, sino más bien llegar a alcances legislativos para poder trabajar en esa agencia de ciberseguridad que sí lo necesita el país. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, efectivamente fue un error que diéramos ese paso tan apresurado pues a realizar, digamos, todo el cambio de lo físico a lo cibernético. Pues... No necesariamente, porque eso ya se estaba debiendo desde hace mucho tiempo. O sea, la mayoría de los sistemas jurídicos se necesitaban avanzar hacia una digitalización. El tema era el resguardo de esta información y no confiarle el resguardo de esta información a cualquiera. Y desde mi punto de vista, hay un problema desde la contratación estatal. ¿Por qué? Porque la contratación estatal por lo general está inclinada a obtener el servicio de empresas que pues, ofrecen un servicio supuestamente de calidad, pero a un bajo costo. Y seamos sinceros, o sea, eso no pasa.
para que tengas una muy buena calidad en el servicio, tiene que ser digamos, una especie de buen precio dentro del mercado de servicios de ciberseguridad. Pero aquí se confía en eso, como que bueno, tienen una buena oferencia sobre el precio, y en cuanto al resto de oferentes, pues vamos a obtener los servicios de ellos. Ese es un error que no solamente pasa con el tema de ciberseguridad, sino también con todo. Infraestructura vial, infraestructura de otros tipos, pero esa es, digamos, la carta que hay que romper dentro de la contratación estatal para poder avanzar por lo menos en el tema de ciberseguridad. Acá me gustaría, digamos, que avanzar con una pregunta que conecta directamente con la intervención aquí de César, y es para ti, Claudia, y digamos, ¿cuál sería la forma correcta de establecer este proyecto de seguridad del que nos habla César, que necesita el país? O sea, bueno, no solo Colombia, sino en general todos los países afectados, si no estoy mal, fue Chile, Argentina, Panamá y creo que Nicaragua, si no estoy mal. Y Argentina, Panamá y Chile. Argentina, Panamá y Chile. ¿Cuál sería la forma correcta de ejecutar este sistema de ciberseguridad que necesitamos acá en el país? Bueno, ahí me devuelvo un poco al inicio cuando les estaba comentando un poquito de qué se trata, y es, obviamente, hay que tener una entidad que sea la que unifique los esfuerzos. Eso sí, no hay que darle vuelta a la hoja, pues. Y lo otro es que hay que meterle la ficha a todo el tema de educación, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados, o de pronto creemos, que solamente teniendo infraestructura nos protegemos, pero vuelve y juegue, yo insisto, y ahí me pego de una frase que dice la viceministra de las TIC, ella lleva poco en el cargo, y en alguna intervención que hizo en una emisora del país, dijo que, y digamos que lo acuño como frase también, se requiere una formación para la transformación digital, ¿no? Es un juego de palabras. La transformación digital, ¿qué es? Es todo esto que estamos viviendo y que todavía pues genera fallas como estas. ¿Y por qué requiere formación? Porque necesariamente si no estamos preparados para un incidente como este, como lo que pasó en el sismo, ¿sí? Si se acuerdan, la gente cuando pasó eso empezó otra vez a mirar, bueno, ¿qué está pasando? Como si tengo mi maleta de emergencia lista, bueno, cosas como esas. Entonces, acá el tema es que no nos puede volver a sorprender algo así. Por eso se requiere una estrategia, así como fue el ataque masivo, pues una estrategia masiva de educación, ¿sí? Porque la transformación digital llegó para quedarse, y todo este tema de ciberseguridad, pues lo seguirán hablando generaciones después de nosotros, muchos más. Entonces, el tema es de dos canales: el canal institucional, apoyado por la agencia digital, y el canal del usuario, de la persona que está aquí al frente como tú en el computador y que no, o que tiene inclusive un celular. Entonces, la estrategia es esa, no hay de otra. O sea, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo me he especializado en ese tema y tengo muchas estadísticas y muchas metodologías, una metodología en especial que prueba que esa es la solución. No sé si tú quieras aportar un poco más a la respuesta de Claudia. Sí, yo me adhiero a lo que dice Claudia en respecto a todo esto. Yo tengo un profesor que trabaja en la Universidad Externado que se llama Wilson Ríos. Él habla de un axioma en el derecho y en la ciberseguridad, que es: no hay nada seguro en la ciberseguridad. O sea, este tipo de cosas van a seguir sucediendo, y con mayor intensidad y con mayor sofisticación. El tema es cómo lo va a solventar el país, cómo lo va a poder apoyar el país. No solamente desde el usuario, porque muchas veces este tipo de ataques vienen solamente por darle un clic a un correo electrónico y viene el malware ahí dentro y con eso empieza a ejecutar el ransomware, sino todos podemos ser posibles víctimas de esto. Y no solamente esto, sino como les decía hace un rato, otro tipo de ciberataques como lo son el phishing, el de DDoS, que es para mí el más peligroso, con la llegada de la Internet de las cosas y con otro tipo de tecnologías. Es, digamos, necesario que cada uno de nosotros nos instruyamos, lo que dice Claudia, para saber realmente cómo operan estos delincuentes y no caer en ese tipo de cosas. Entonces, de manera corta podríamos decir, pues creo que estamos todos de acuerdo, entonces que debería entonces empezar a haber una educación sobre todos estos temas, saber cómo, uno, manejarlos, y dos,
entender la sensibilidad de la información que nosotros estamos brindando a estas entidades. Sí, ahí les voy a acotar algo y es que, por ejemplo, yo vengo siendo independiente desde el año 2017 y he estado muy llevada de la mano y muy cerca de las empresas grandes, medianas y pequeñas. Y cuando uno establece temas de educación o sensibilización, es el último renglón en el presupuesto de las entidades estatales y de las privadas. Entonces ahí ya uno ve, ¿sí? O sea, no hay ni conciencia ni voluntad. Y solamente con esto es que la gente va aprendiendo. Entonces no tenemos que esperar a ser atacados para eso. O sea, lo principal es eso. Acá me gustaría hacer una pequeñita pregunta para César. Entonces, tú mencionabas algo de uno de los delitos como más delicados y mencionas el DDoS. ¿Listo? DDoS. Si nos podrías explicar un poquito en qué consiste o qué es eso. Creo que lo expliqué hace un ratico, pero lo profundizo un poco. A ver, DDoS es que acceden de forma remota a nuestros computadores, a nuestros celulares, a los dispositivos que tenemos cercanos y que puedan tener una conexión directa de Internet. Esta información la sustraen de forma remota, puede ser de otro país incluso. Pueden estar tomando información de nosotros, información de nuestros hijos. Pueden ser incluso siendo vendidas para redes de pornografía infantil. ¿Por qué? Porque pues, muchas de estas cámaras están observándonos y observando a nuestros hijos, observando a todas las personas, vendiendo nuestras fotos, vendiendo lo que decimos. Entonces, eso es un peligro en relación a otra forma de lucrarse de este tipo de personas. Siempre dentro de la red profunda de Internet, siempre va a haber un loco que va a querer comprar cualquier tipo de cosa. Entonces, esto es un problema que quizás no vaya a ser ahora, no se vaya a ver ahorita, pero en los próximos años, con la llegada de las tecnologías 5G, las tecnologías 4.0, el Internet de las cosas y todo este tipo de cosas, pues se van a escuchar más. Y bueno, ahorita ya lo hemos visto, no sé si ustedes por internet han visto de que las cámaras se activan solas o que Alexa empieza a escuchar cosas sin que nosotros le hayamos dado autorización, y es un tema también de protección de datos personales que las mismas empresas e incluso las grandes empresas tecnológicas no están contemplando. Hasta ahorita, con las nuevas regulaciones de la Unión Europea, se está empezando a hablar sobre los posibles daños de este tipo de tecnologías hacia nuestra integridad psicológica, social y física. Entonces, ahorita por ejemplo, hay una regulación que va a salir próximamente a finales de este año, que es sobre las inteligencias artificiales, porque ahorita puede incluso utilizar nuestra imagen, nuestra voz y posiblemente, por ejemplo, sacar un crédito ante una entidad financiera y decir que salgamos ahí con nuestra propia voz, pero resulta que nosotros no dijimos eso nunca, pero ahí está nuestra voz ahí. ¿Cómo hacemos para probar esto? Bueno, esta legislación que dice se aplicará en Colombia. No, es en la Unión Europea. Aquí todavía no hay ni siquiera una regulación al respecto, ni siquiera se ha mencionado. Y lo que hay en protección de datos personales, pues es muy similar a lo que hay en la Unión Europea, pero hay que trabajar más, porque es que como te digo, o sea, la Superintendencia de Industria y Comercio fue afectada por este ransomware, en el cual pues toda la información que está custodiada por ellos respecto a los datos personales, porque todas las empresas le entregan una base de datos de nuestros datos personales a la SIC para que ellos la custodien, y ahora la SIC perdió toda esa información. Claro. Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Listo, ya para cerrar el programa en estos últimos 10, 15 minuticos que nos quedan, me gustaría preguntarles pues dos cositas, ¿no? Si sería una buena idea una alianza internacional entre no solo los afectados, sino digamos, no sé, una red latinoamericana, por ejemplo, para empezar a contrarrestar todo este tipo de ciberataques, haciendo como en conjunto esta legislación, esta regulación que nos hace falta. Y también, como usuario, o sea, ¿qué recomendaciones darían al usuario, el que está detrás de esa pantalla, de ahora en adelante y en estos días que está muy reciente lo del ciberataque? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué precauciones debo tener? Porque pues,
evidentemente hay bases de datos que están peligrando en este momento, ¿ok? ¿Listo? Entonces, si quieres, Claudia. Vale, bueno, en cuanto a lo de las alianzas, claro, esa pregunta, digamos que tiene siempre la respuesta positiva. Si tú te alías y tú conformas un equipo integrado con entidades de otros países, siempre va a ser así. En el caso, por ejemplo, de nosotros, nuestras asociaciones de profesionales de seguridad, hemos venido trabajando de la mano con Chile, ¿sí? Con asociaciones de Chile o grupos de profesionales de Chile, otros de México, y eso funciona muy bien. Eso a nivel estatal también sería, pues digamos, la mejor recomendación, o sea, que se buscara este tipo de asociaciones o de alianzas, porque sin duda está bien. Y con respecto a la segunda pregunta, de qué recomendarle, yo recomendaría dos cosas. Primero, que cualquier persona, así como nosotros estamos acá sentados, puede buscar alternativas de educación. Ahora hay cosas gratuitas en Internet, o por ejemplo, en el SENA, digamos, también tiene capacitación de este estilo. Y pues siempre tener el plan B, ¿no? Para todo. O sea, buscar copias de seguridad de su información, si estamos hablando de usuarios normalitos. Esas dos, educarse y tener plan B. Bueno, con respecto a, digamos, a las alianzas latinoamericanas dentro del espectro jurídico, sí creo que por lo menos entidades como lo que es la Comunidad Andina de naciones que tienen un amplio margen, digamos, jurídico respecto a otros temas como propiedad intelectual, bueno, temas de mercantiles, etcétera, también pueden hablar sobre algo sobre ciberseguridad para la región, para lo que viene siendo toda la Comunidad Andina. Es necesario que se pueda desarrollar actividades o conversatorios también respecto a este tema, donde exista una multipluralidad de expertos que puedan desarrollar una muy buena defensa contra este tipo de cosas. Por lo menos que no les sea tan fácil para algunos de acceder a esa información. La recomendación, me adhiero a lo que dice Claudia, realmente es muy importante todo esto respecto a la educación. Por ejemplo, como no responder correos electrónicos raros, revisar siempre los correos electrónicos que no tengan nombres extraños o que estén incompletos o que tengan una letra como falsa, porque dice, esto es un correo electrónico de mi EPS y resulta que no, resulta que es de un delincuente que quiere sustraer nuestros datos. Eso le pasa dentro del marco de las personas, eso le ha pasado mucho a los influencers. Por ejemplo, hace unos 2-3 años le pasó esto a Jordi Wild, un streamer de España que llegó y le cogieron toda esa información y le hicieron un ransomware a todos sus videos. Y menos mal él tenía un respaldo, precisamente lo que decía Claudia, de toda esta información, si no lo hubiera perdido por completo. Cierto. Y eso es información, y pues uno dice, pues es un influencer, sí, pero es de lo que él gana. Y son grabaciones que llevaba de un mes, porque es que lo que nosotros vemos de esas grabaciones que él monta, eso no es de ese día, eso es de meses atrás. Y entonces, si tú le borras toda esa información, pierde un mes de trabajo. Literalmente pierde un mes de trabajo. Bueno, efectivamente, pues para nosotros, para nuestros oyentes y para no solo los colombianos, sino en general para todo el mundo, queda como mensaje el educarnos bastante en ese tema, porque es muy reciente, pero así como es reciente, es bastante importante que estemos enterados de qué medidas tomar, pues no solo de mitigar, sino realmente qué viene antes, ¿no? El cuidar nuestros datos, y todo lo que nosotros podemos hacer para no llegar a estas circunstancias y ya después tomar la iniciativa de empezar a proteger nuestros datos. Bueno, muchas gracias también a nuestros invitados por haber estado aquí, por haber aceptado la Yo les invitación. tengo un postre. ¿Sí? Sí, el postre son 3 recomendaciones. Tú ya me habías pedido para los usuarios, pero esas recomendaciones son a nivel país, a nivel nacional. Como el programa se llama Cara y Sello, entonces yo tengo 3 conclusiones. La primera son todas de no y sí. No a la burocracia, sí a la unificación. No al hipertecnicismo, que es hablar en palabras que no entendamos, sí a la educación. Y la última es no al alarmismo y sí a la gestión de crisis. Esas son las 3
cerezas del postre del programa. Perfecto, la verdad, De pues acuerdo, sí. estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, sí, esos 3 puntos son esenciales, mucho desde mi área, más que todo del tema jurídico, suelen hablar con un hipertecnicismo bastante amplio que no lo entiende nadie, y eso se ve por todas partes dentro del ámbito público, más que todo dentro del sector público es así, te llegan con 50, 80 páginas, y hablan y no dicen mucho. Entonces ahí del punto que tú dices ese, totalmente de acuerdo. Sí, realmente pues la idea es empezar a generar espacios donde todos podamos entender e informarnos un poquito más, de una forma más coloquial si se puede, porque pues es a lo que más estamos acostumbrados y como no, pues si es para educar, pues tratar de siempre llegarle a la mayor cantidad de personas. Yo creo que aquí hay que hacer también un punto, ¿no? Y es que tanto lo que nos dice Claudia como César es hey, simplifiquemos las cosas para que el resto de la población que no tiene como tal formación en esto, no se sienta excluida y en el punto en el que diga, no, esto no, ni para qué lo leo, ni para qué lo intento, porque esto no lo entiendo, es más bien a que los que ya tienen esa formación se den también, se pongan la 10, digámoslo así, y enseñen todo esto de una forma más simple y también adaptable, ¿no? Porque digamos, ¿qué pasa con personas de la tercera edad que no están tan familiarizadas con usar un aparato de estos? Cuando sí lo empiezan a usar, algo que normalmente se les complica mucho, por ejemplo, WhatsApp, y algo tan simple como que les empiece a llegar mensajes de ayuda o de me pasó tal cosa, soy su nieta y bueno, piden plata. Normalmente la gente cae en este tipo de estafas porque no tienen presente que primero se puede hacer y cómo manejarlo. Entonces también se une con el punto de por favor calma. Evidentemente las autoridades pues ya están trabajando en ver cómo se soluciona esto y pues nada, educarnos, creo que es la lección de hoy. Bueno, muchas gracias entonces por haber estado en el programa, a nuestros oyentes por estar aquí escuchándonos y recuerden que somos Cara y Sello, debatiendo todos ganamos. ¿Y tú? Muchas gracias por haber asistido. Entonces, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Porque necesariamente la juventud cuestiona esa sociedad para transformarla, para denunciarle sus fallas, sus contradicciones y sus desigualdades. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Simón Bolívar. Cara y Sello. Debatiendo, ganamos todos.